Están disfrutando del ciclo de reposiciones Los Mejores de 2022 en la librería mediática. Somari, como un maquiritare en la terraza de un penthouse sobre la gran noche de la ciudad, como el último viaje de un tren destartalado, como la carreta abandonada junto a la pista de los jets. Atónito y perdido, estoy ante ti, mi ala de seda. 500 somaris se van a compilar en un libro. Y esto es algo, aquí nada más hay 90 somaris y otros textos eróticos en este libro que hemos estado usando como inicio de cada tema. Pero se van a publicar 500 somaris en un libro, ¿no? Cuando te lo dijeron, como que caíste que había 500 somaris. El somari. Le han hecho un homenaje a Gustavo Pereira en la Asamblea Nacional por sus 81 años. Fue algo realmente hermoso ese homenaje y además merecido. No había más motivo que simplemente decir Gustavo Pereira y ya el homenaje. ¿Y qué es esa insistencia de los 80 años? 81, bueno, ya los 80 pasaron, ya eso es historia íntima. Así que todo esto para decir que Gustavo Pereira es un invitado recurrente en los medios y quería en esta parte del programa que hiciéramos una reflexión en torno al periodismo que se está haciendo ahora, bien sea el periodismo cultural o el periodismo político, el periodismo en general. ¿Qué está pasando con el periodismo? En el periodismo cultural a veces suceden cosas como una vez que a Gustavo lo fueron a entrevistar y ni siquiera habían tomado ni un libro en sus manos, la persona que fue, y entonces en vez de hablarle de su poesía, le dijo que qué escribía él, y Gustavo le dijo, bueno, barbaridad, era lo que se merecía. Hay autores que hay entrevistados que nos dicen, como la muchacha, la internacionalista de Eslovenia que nos acompañó en un programa recientemente, me decía, yo estaba contenta cuando estaba con ustedes, ya yo te había conocido hacía 2 años, ellos habían hecho un festival cuando la pandemia que todo se hacía como por video, pero nosotros no habíamos establecido ninguna amistad y conversando en el programa yo decía, parece que nos conociéramos de hace mucho. Todo eso que ustedes informaron sobre mi país al principio, o sea, se ve que ustedes se interesaban en lo que yo era y en lo que estaban diciendo. Entonces, yo creo que la principal crítica que personalmente hago como periodista a quienes hacen ese tipo de periodismo que no hace empatía, que no profundiza, es esa superficialidad, esa frivolidad con la que se asume cualquier tema, y eso aplica a cualquier cosa. Entonces, sobre el periodismo cultural y sobre el periodismo político, ¿qué piensas tú en este momento? ¿Qué falta? A mí me parece que falta más lectura, más profundidad y más empatía. Yo compartí mucho con Earle sobre estos temas. Y Earle escribió mucho, incluso tiene un libro, ¿Quién se robó los libros? Sí, sí. Porque hay una crisis realmente en la comunicación, en los medios de comunicación y en quienes lo ejercen. Y esa crisis se manifiesta con una frase, pérdida de la ética. Hay una pérdida no solamente de la ética, ¿no? Cuando se pierde la ética en alguien que ha escogido una profesión como el periodismo, yo siempre he creído que escoger una profesión da una idea de lo que se quiere ser. Si alguien quiere hacerse rico, no escoge nunca ni la docencia, ni el periodismo, sobre todo esas dos. Pero hay otras, muchas, ¿no? Yo pensaba en la medicina, por ejemplo. La medicina es un apostolado. Han convertido muchos mercaderes de la medicina en algo abominable, ¿no? En un negocio. Así está pasando con el periodismo. Y a mi juicio, yo no he visto un propietario de un medio de comunicación, cine, radio, prensa, televisión, que sea un trabajador, que sea un profesional. Todos son propietarios, grandes propietarios, y a veces monopolios propietarios. Y cada vez más esos monopolios se unen y crean concentraciones de la información que dictaminan nuestra vida y dictaminan incluso nuestra propia salud, qué debemos tomar, qué debemos comer, mediante
direccionando los mensajes para controlar el pensamiento. Estoy terminando de leer un libro de Chomsky que tiene que ver justamente sobre el control del pensamiento en las llamadas democracias occidentales. No cabe duda que se intentó ser democrático, intentaron ser democráticos esas sociedades occidentales, pero la concepción de la democracia se fue perdiendo, se fue degenerando, y el término de democracia se aplicó cada vez hacia más pocos. Es decir, como decía uno, yo soy un demócrata, pero dependiendo en función de qué. Caramba. Qué acomodaticio. Es decir, si es para repartir bienes, ahí ya no soy tan demócrata. No exageren. Claro. La pobrecía, hay que ser demócrata en repartir la pobrecía, la miseria. Ahí todo el mundo quiere ser demócrata, sobre todo los que ambicionan tener el control de la vida. No hay nada más perverso en la sociedad que vivimos que el periodismo en la forma en que se está ejerciendo actualmente. Alguien me preguntó, ¿la creación de las redes sociales es una democratización? Ya vemos que no. Ya vemos que esas redes sociales responden también a intereses muy poderosos, casi todos norteamericanos, y que esos intereses a la hora de las pequeñas se les descubre el verdadero rostro. Es como estos demócratas que a la hora de ver vulnerados sus intereses descubren, como decía Marx, la cara del fascismo, que es el verdadero rostro del alma de esos personajes. Eso está ocurriendo con la función mediática en nuestro día. Y por eso esas democracias occidentales prohíben canales como RT para evitar que la gente conozca la otra parte de la información. Sí. Para imponer una sola forma de pensar. La función de Telesur, en eso eran unos visionarios Chávez y quienes lo acompañaron en la creación de Telesur, porque Telesur es la otra cara de las noticias latinoamericanas. La cara que esos medios de comunicación, a quien no les interesa, porque a los propietarios no les interesa revelar la verdad de las abominaciones que cometen, esos canales representan yo diría que una espina dolorosa en el cuerpo de esas pseudo-democracias. Por eso las prohíben. Así es. Y cada vez que hay un golpe de Estado, cuando usted ve los programas de los golpistas, hay que eliminar Telesur, así como los europeos eliminaron RT, Rusia Today y Sputnik, que afortunadamente se pueden ver por la web. Hay una alternativa para poderlos ver. Rosana, tú vienes del mundo de la comunicación, de unas gestiones exitosas, acompañando también a Luis José Marcano en Venezolana de Televisión, luego en la alcaldía, ahora en la gobernación. Son 100 días que todos hicieron como un corte para ver qué se había logrado. En ese sentido, ¿qué esperan ustedes de los colegas comunicadores al plantarse ante las gestiones? ¿Qué es lo que esperan ustedes de ellos? Bueno, sí, nosotros, el equipo de Luis Marcano, encabezado por él, que es periodista, sí, y muchos de nosotros, hablo en mi condición de periodista, su compañera de vida es periodista, Marcia Moreno, y una gran cantidad de periodistas y comunicadores que estamos en la gestión. Creo que también nace que nos mueva la sensibilidad social, y es en lo que se ha proyectado la gestión de Luis en la gobernación y en la alcaldía. Venimos de Venezolana de Televisión en una época difícil, luego de la pérdida física del comandante Chávez, luchar después contra las guarimbas, el bloqueo económico, todo lo que vivimos los venezolanos desde el 2012 para acá. Y entonces creo que lo que nos ha movido más en gestión acá en el estado de Anzoátegui es el sentido social. No desconectarnos, y eso es gracias a que Luis todo el tiempo está diciendo: vamos a atender las comunas, vamos a atender los hospitales, las escuelas. Y eso es lo que quieren que se vea reflejado. La UDO, universidad donde el poeta también es símbolo porque fue profesor, y también hay una cátedra, de poeta, ¿cierto? Si no me equivoco. Una biblioteca. La biblioteca Gustavo Pereira, de la UDO.
que estuvo abandonada por los rectores y que vinimos a recuperarla gracias a que Luis dijo, vamos a atender la Universidad de Oriente, no podemos perderla. Claro. Aunque no era su responsabilidad, se abocó a atender la Universidad de Oriente. Y es eso, es el trabajo social y querer buscar resaltar nuestros valores humanos, nuestros principios. De allí creo que se basa el éxito de la gestión. En los próximos meses se va a hacer una especial atención a la cultura. Ayer estuvimos reunidos hasta tarde y bueno, voy a tomar el permiso y adelantarme a lo que pueda decir Luis en los próximos días. Un plan para atender todas las instalaciones culturales del Estado que estuvieron perdidas por más de 4 años. Está la biblioteca Temístocles Maza, está la Escuela de Teatro Armando Reverón, y los grupos de teatro, está Puerto Teatro, y así muchas instalaciones en todo el estado, porque están hechas en revolución, que fueron abandonadas por una gestión pasada que ya no queremos ni nombrarla, pero que estamos aquí para recuperarlas porque son los lineamientos. Entonces, de allí Luis se va a agarrar de tomar ahora la cultura en este próximo trimestre, segundo trimestre del año, para hacer una especial atención a la cultura. Fondo Editorial del Caribe es importantísimo. Sí. Creo que de allí va a ser también una gran proyección, porque si tomamos la cultura, de allí es la base, el cimiento de todo, la cultura. Ese es el éxito también de la gobernación. Y bueno, como periodista también nos mueve a que por delante tiene que ir la verdad. No dejarnos guiar por los medios hegemónicos, y que los dueños de los medios son los dueños de los medios, pero uno es el periodista, uno es el que ve lo que está pasando en la realidad, qué es lo que está pasando en el mundo. No dejarse guiar por lo que dice un medio de comunicación, que al final es una línea dictada por las grandes empresas. Sí. Por las grandes empresas. Es así. Isidoro, vamos a cerrar el programa, ya que tú eres el periodista más recientemente graduado el periodista más joven de aquí, que saca, ya vas a cumplir un año, Isidoro, en mayo, vas a cumplir un año de graduado. No hables de años, María. Cierra todo el programa con tu reflexión en torno al periodismo. Una pregunta, ¿no, verdad? ¿Tú sabías que yo iba a estar hoy aquí? Claro. Por eso fue que te pusiste esa... Sí, caballo viejo. Cierra tú con tío Simón. Exacto. Cierra tú con tu reflexión acerca del periodismo, tú que estás recién llegado a la academia. No insistas, María Lucía, no insistas. Realmente no es así. Yo hace 18 años que ejerzo el periodismo de una manera pero concreta y además muy trabajada en toda esa época. Pero además de esto, debo decirte de que coincido con tus planteos, Xiomara, y los de Gustavo. ¿Cómo que Xiomara? Siempre dice Xiomara, es Rosana. Te dice Xiomara desde el principio, que íbamos a venir para acá, sí, porque dile a Xiomara. Pero yo creo que te queda bien ese nombre. No. Rosana Xiomara. Realmente sí, es una de las cosas que pueden ser la mejor arma de destrucción masiva de mentes y de conciencias que se tiene es con el mal periodismo o el periodismo también mercenario. El antiperiodismo. Abunda, ¿no, verdad? Más allá inclusive, en mi opinión, que la transculturalización que se produce a través de la televisión, las películas, las series, etcétera, etcétera. No olviden, por ejemplo, de que a muchísima gente que le preguntemos por un hecho pero tan claro, tan drástico y tan radical, de que en la Segunda Guerra Mundial, ¿quién fue el factor fundamental para la victoria contra el nazismo? Y atención, debo decir lo siguiente: cuando se invadió en 1941 la Unión Soviética en función de los intereses del mundo occidental, no fue Alemania sola, no fue la Alemania nazi, fue la Europa nazi. ¿Y por qué digo la Europa nazi? Porque nada más que con un examen de las 200 divisiones que entraron el 22 de junio de 1941 en la llamada Operación Barbarroja para invadir las fronteras de la Unión Soviética, esas 200 divisiones estaban formadas por 110 divisiones de Alemania y el resto de Rumania, de Bulgaria, de España, de Italia, y además de eso, de mercenarios venidos de Estados Unidos y de Francia. Así que desde esa época ya
las cosas fueron suficientemente claras que luego, a través de la falsedad y de la mentira, se pone que ese triunfo que tuvo la Unión Soviética, porque luego de la invasión la Unión Soviética logró vencer a las tropas nazis de Europa. No fue Estados Unidos. Y lo llevó en 1945 al triunfo hasta Berlín. En esos instantes empezó la mentira. La mentira de que el triunfo fue por la Operación Normandía, creo que se llamaba. Eso fue en el 44, Normandía. En el 44, efectivamente. Sí, claro, ya los rusos estaban por Polonia. Eso es para coincidir con lo que ustedes expresaron sobre el periodismo, diríamos, Bueno, para un vamos caso a hacer concreto. entonces una etiqueta, ¿cómo es? Vamos a repudiar esos medios que no hacen periodismo, hacen daño, Así es. porque eso es inaceptable. Leer poesía hace bien al periodismo también, leer siempre y leer de todo, a lo que siempre los invitamos al terminar los programas. Ha sido una grata conversación, ha sido un grato encuentro y nos sentimos llenos de esa inspiración poética de Gustavo Pereira, estando aquí en su casa, en su biblioteca, donde tan gentilmente nos ha recibido. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Gracias, Isidoro. Nos despedimos con los puños. Los puñitos. Por la Con verdad. la izquierda. Ah, con la izquierda. Así es. Hasta el próximo programa. Disfrutaron de un programa del ciclo de reposiciones, los mejores de 2022, en la librería Mediática.